Bienvenidos y bienvenidas, esto es Acompañando Crianzas, el programa semanal con contenido sobre salud y crianza respetuosa de la televisión pública pampeana. Hoy vamos a conocer y a realizar una consulta neurológica con la doctora Laura Corredera. Vamos a hablar sobre los golpes en la cabeza, sobre la dislexia, migrañas y más. Como siempre, estará la licenciada Paula Ana con el espacio nutritivo, la doctora Steffi con el mito o verdad y el consejo inmenso. Les dejo un pequeño adelanto del programa de hoy. ¿Sabías que podés mandarnos tu frase para el mito o verdad? Podés hacerlo escribiéndonos a nuestro Instagram @a.crianzas. Hoy la doctora Steffi seleccionó una de las enviadas por ustedes y al final del programa vamos a saber si es un mito o una verdad. Mi nieta caminó directamente sin gatear. ¿Mito o verdad? Pensalo bien, que al final del programa lo resolvemos. Laura, bienvenida a Acompañando Crianzas. Muchas gracias por recibirnos acá en tu consultorio. Contanos un poquito de vos. ¿Por qué decidiste estudiar medicina y luego especializarte en neurología infantil? Bueno, en realidad lo único que yo elegí un poco pensándolo es la neurología infantil porque desde que yo soy muy chiquitita, desde que tengo 7 años, que yo voy a ser pediatra, no solo médica, así que... Y nunca lo puse en duda, o sea, estaba asignada. Y cuando empecé medicina, el primer día que tuvimos una clase de medicina, nos dio clase un pediatra, para mí eso todo fue una señal. Y ese mismo día nos habló de desarrollo infantil y de cómo crecían los chicos y cómo empezaban a caminar y a hablar. Y a mí me pareció fascinante que el humano fuera capaz de quemar eras de desarrollo en meses y me enamoré de la neurología infantil. Así que es como un sello al agua, vengo, neuróloga desde la cuna. Siempre nos gusta saber las historias detrás de estas decisiones. Y te consulto, ¿en qué espacios de la provincia te podemos encontrar? Bueno, soy un poco andariega, así que me encuentran en el hospital, me encuentran en mi consultorio privado y me encuentran en neurólogas sobre ruedas, me encuentran en 25 de mayo, me encuentran en Realicó, me encuentran en Hacha, me encuentran en Victorica, me encuentran en Tuay. Me gusta mucho recorrer la provincia de La Pampa y tengo recuerdos y amigos entrañables por toda la provincia que es hermosa. Contanos, como información de valor también para las familias, ante qué signos o síntomas en bebés, niños y niñas tenemos que prestar especial atención y acudir a una consulta. Hay consultas que son más comunes y que son más mediáticas. No sé, la cefalea, los chicos que tardan en caminar, los nenes que empiezan a hablar más tarde, cuando nos va mal en la escuela. Un poco el mensaje sería la intuición de la familia siempre tiene que ganarle a cualquier otra condición que haya por ahí, ¿no? O alguna opinión del entorno. Si la sensación es que algo en el desarrollo de mi hijo, no en el crecimiento, no en la altura, no en el peso, algo en el desarrollo de mi hijo, algo en la forma de mirar, algo en la forma de hablar, algo en la forma en la que socializa, algo en la forma en la que interactúa o aprende en la escuela, aunque aprenda de manera estándar, me alarma, es importante hacer una consulta. No solo con el neurólogo, sino también con el pediatra, ¿no? Que creo que es el médico de cabecera y el que tiene que orientar. Contanos cuáles son los motivos de consulta más frecuentes. A ver, las consultas más frecuentes han ido variando, ¿no? A lo largo del tiempo y del desarrollo de la sociedad un poco. Ahora hay muchísimas consultas, sobre todo post pandemia, por dificultades en el desarrollo del lenguaje y en la socialización y un poco preocupándonos como población de salud. No entiendo si es una consulta adecuada o una sobreconsulta por dificultades en la conducta, ¿no? Estos chicos que no se quedan quietos y que se mueven todo el tiempo y que no obedecen a órdenes y uno se plantea hasta qué punto esto es una consulta por algo que es un desfasaje o hasta qué punto es una forma de conducta y de desarrollo variable de la humanidad y que los chicos van hacia eso, hasta qué punto los adultos estamos muy poco pacientes.
y no toleramos a estos chicos de esta nueva generación que exploran y se mueven y son buscadores sensoriales, ¿no? Pero más o menos las consultas oscilan ahí, en menor porcentaje, pero por supuesto mucho más exclusivo, se consulta por convulsiones, convulsiones febriles y cefalea. Quizá yo estoy sesgada en mi mirada de las consultas porque lo que más me gusta es desarrollo. Hay muchísimos temas interesantes para consultarte y dentro del paradigma de las neurodivergencias sabemos que está la dislexia. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Cómo la podemos detectar? Bueno, justamente la neurodiversidad involucra una serie de condiciones que no constituyen en sí una discapacidad, sino que son formas variables de funcionar y de mirar al mundo. Dentro de ella está la dislexia, el TDA, el autismo y bueno, algunas otras condiciones como la disgrafia y la discalculia. La dislexia en sí es una condición del desarrollo del aprendizaje y para explicarlo de una forma que sea como fácil de entender es como que el puente entre el signo y lo que el signo simboliza para mí está roto. Entonces yo veo un gráfico en una pared o en un pizarrón que para todos significa una A, pero en mi cabeza eso no está codificado. Es como intentar leer en chino, letras en chino que para nosotros no significan nada y para una persona china se entienden perfectamente. Eso sería la dislexia. En la disgrafia pasa que yo escribo y lo que escribo no tiene sentido. Entonces para mí un 3 o una E son similares, es como si escribiera, no sé, en árabe. Y si un rulito fuera eso, un rulito. Por eso los chicos que tienen disgrafia o dislexia a veces a las letras le dicen así, la montañita, el rulito. La dislexia se detecta, se puede sospechar en etapas iniciales del desarrollo de la escolaridad, pero se confirma cuando está finalizado el ciclo de la alfabetización, más cerca de los 7-8 años, siempre y cuando las condiciones de la lectoescritura se hayan enseñado de forma adecuada, que es la parte difícil de poder definir, y haya un coeficiente intelectual normal. Así que sí o sí, en el diagnóstico de la dislexia, porque hay que ver velocidad lectora y de codificación, necesitamos la ayuda de las psicopedagogas. ¿De qué manera podemos como cuidadores acompañar a las infancias con dislexia? Con amor. Siempre con amor. Yo creo que cuando uno se enfrenta al diagnóstico de un hijo y este diagnóstico es muy movilizador, aparecen todas las dudas. Y la verdad que nadie nace sabiendo, así que primero que nada ponerle amor. Bueno, y después por supuesto con recurso humano, que es la parte más difícil, ¿no? Porque inevitablemente en un paciente que tiene un trastorno del aprendizaje es necesario que haya todo un equipo trabajando para esa persona, lo cual a veces no es tan fácil de abordar. Me gusta pensar que el paciente está sentado como una mesa redonda y alrededor de esa mesa estamos todos mirándolo desde nuestro lugar, ¿no? El neurólogo, el psicopedagogo, la docente, los padres, los compañeros, los hermanos, que también viven situaciones complejas, ¿no? Entonces todos tienen que aportar desde su lado. Uno dice los compañeros, sí, en muchos alumnos donde los recursos escolares son más limitados, la figura de un alumno tutor, un compañero, que es el que apoya y presta y permite que termine de copiar y a veces hasta hace la tarea de copiado, es fundamental. Y es fortalecedor para el niño que tiene la condición y para el alumno que acompaña, ¿no es cierto? Me parece que es importante también dar esas oportunidades. Acompañar entonces desde el respeto y el amor. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Acompañando Crianzas. Seguimos con la entrevista a Laura Corredera. Hablemos de un tema que es muy interesante y también muy consultado por las familias, que es el de los golpes en la cabeza. ¿En qué momento como cuidadores debemos acudir a una guardia? Bueno, a ver, los golpes en la cabeza no son infrecuentes en niños, los niños son motores y son exploradores natos, así que no es inhabitual. El cráneo de los niños está, y el cerebro, bastante preparado para los golpes, de hecho tiene todo un sistema hidráulico que amortigua al cerebro para que no se golpee contra el cráneo, y el frontal y el occipital, que son los dos huesos que más se golpean, están neumatizados, o sea, tiene una cámara de aire dentro que amortigua más el golpe. O sea que es muy raro que un golpe de frente o hacia atrás genere un daño grave
Si ese golpe es desde la propia altura del niño o un poquitito más, y en general no tiene más inercia que la caída. O sea, si no lo empujan y no se cae de un escalón, ese golpe no debería por qué ser demasiado grave. Distinto es un golpe a velocidad, por ejemplo, va en una bicicleta. Distinto es el golpe lateral, los golpes laterales, el temporal, que es este hueso que cubre el oído, es un hueso mucho más delicado y no está neumatizado. Los golpes laterales, sobre todo con filo, son los más peligrosos. Es importante saber que hay que observar al niño. Los vómitos precoces son un signo de muy mal pronóstico. Un niño que se golpea y vomita debe acudir inmediatamente a la guardia. Un niño que se golpea y pierde el conocimiento y no lo recupera debe acudir inmediatamente a la guardia. Y un niño que se golpea, que está bien y que después de un periodo de tiempo al estimularlo no responde, debe acudir inmediatamente a la guardia. Pero nada de este mito de no hay que dejarlo dormirse y tenemos a toda la familia haciendo postas para que el niño no duerma más por las 24 horas siguientes, no. Si el nene se queda dormido, que es muy normal que un nene que se golpea fuerte y llora muchísimo, se estrese y quiera dormir, lo dejamos descansar y cada tanto podemos estimularlo con los nudillos de manera suave sobre el esternón, sobre el huesito del pecho, para que sienta molestia, y si el nenito se queja y se mueve un poquito, es más que suficiente para entender que la conexión está preservada. En adultos es muy común escuchar esta frase de "ay, se me parte la cabeza". Pero ¿qué pasa con las infancias? ¿Sufren migrañas también? ¿Cuáles son estos síntomas y cómo lo podemos prevenir? Bueno, sí, la migraña es prima hermana de la epilepsia. Además, entonces en los chicos se nota mucho más esto de que los síntomas no son los que nosotros nos imaginamos que sería el dolor. En los chicos existe la migraña vestibular, que les da solo mareos y el dolor es mínimo, o les da náuseas y vómitos, es una causa de vómitos cíclicos, se llama en la infancia, y no les da tanto dolor. Pero la segunda causa de cefalea después de las infecciones es la migraña. De hecho, hay algunos reportes que dicen que no se podría hablar de cefalea tensional en la infancia, o sea, de cefalea por cansancio. Si tienen dolor de cabeza y no están enfermos, no tienen moco, no tienen angina, no tienen fiebre, están sanos y refieren dolor, hay que pensar en migraña. Y otro mito es que migraña es dolor frecuente, y no, migraña es características y tipo de dolor que en los chicos es más difícil, porque no es la migraña de la mitad de la cabeza típica de los adultos, pero sí es la causa más frecuente de cefalea en la infancia. Y si bien no se puede prevenir la migraña, porque en realidad es una condición, es como una predisposición, es como decir tengo la predisposición a tener vitiligo, es la predisposición, y ahí sí lo que se puede controlar, manejar o empezar a predecir son los gatillos de la migraña, o sea, ¿qué activa que tengas dolor? O sea, vos migrañoso vas a ser siempre, lo que puedes no tener es dolor. Y a la cabeza están los alimentos, que acá también hay otro mito, y es que lo que es pesado me hace mal, y no, yo tengo pacientes que son migrañosos y son sensibles a la frutilla, o a la vainilla, o a las verduras de raíz profunda, como la remolacha, o algunos a la zanahoria, a los nitratos, a todo lo que está estacionado. Los fiambres, por ejemplo, sí, los ahumados o los estacionados, los crudos, el jamón, el salame casero, no así los cocidos, no el jamón cocido, todo lo que tenga mucho tiempo de guardado, por ejemplo las especias, por ejemplo los enlatados, la vinagreta, todas estas cosas, las verduras que vienen en frasco, todo lo que está en frasco, todo lo que tenga gas, incluso el agua gasificada, todo lo que lleve mucho tiempo de proceso, los quesos, pero los quesos duros, de cáscara colorada, y bueno, y el vino tinto sobre todo, pero no creo que sea un factor de riesgo para nuestras infancias, y si así lo fuera, va tirando orejas para los padres. Antes de cerrar, nos gustaría que nos cuentes un poquito sobre tu libro, ¿Qué tiene mi hijo en la cabeza? Bueno, este libro surge en la pandemia, pero en realidad la pulsión por escribir y el amor por la escritura me acompaña a lo largo de toda la vida, y aparece un poco para hablar menos en el consultorio, porque me daba la sensación de que había un montón de consejos y datos de puericultura y de abuela y de madre y de amiga, que a la generación más joven, que cría muy solo, ya no en comunidad como se hacía antes, que había abuelas que alimentaban y cuidaban a puérperas y alcanzaban comidas calientes y lavaban batitas, no existía más. Entonces también esta tradición oral de compartir un montón de cosas, que si bien algunas hoy revisamos y aconsejamos que no, hay un montón que eran súper sanas y hacía que uno
pudiera acompañar el crecimiento de sus hijos, no tan a tientas. Los chicos vienen sin un manual y la sensación es que es una tarea maratónica que uno enfrenta sin ningún tipo de formación. Para todo te formás, hasta para, no sé, entrenás hasta para andar en bicicleta y ir al gimnasio. Pero para tener un hijo, que es la tarea de tu vida, nadie te da ningún curso preparatorio. Así que este libro es el prólogo de los que vienen, un poco para presentarme. Está escrito en un lenguaje sumamente cotidiano y coloquial. Está pensado para padres y madres que leen poco. Y está escrito como mamá, primero, como pediatra y como neuróloga infantil, tratando justamente de explicar de que lo que los chicos tienen en la cabeza no es estándar y lo que cada hijo, hija tiene en la cabeza es distinto. Lo que modifica el cerebro de una persona sí es la dinámica. Entonces es como mi granito de arena para empezar a pensar que es posible una infancia un poquito más feliz. Laura, muchísimas gracias por tanta información de valor que nos has brindado. Estoy segura que del otro lado de la pantalla también será muy bien recibida. Muchas gracias. Gracias a ustedes por haber venido. Llegó el momento nutritivo del programa. La licenciada Paula Ana nos trae un tema súper interesante con información práctica para aplicar en casa. Hola, esto es Espacio Nutritivo y el tema de hoy es huerta en casa. No necesitamos mucho, podemos usar macetas, bidones, ladrillos, maderas, podemos hacer en un patio o en un balcón. Cultivar nuestros propios alimentos puede ser un aprendizaje para nuestros hijos porque aprenden de dónde vienen, cómo se cultivan, cómo se siembran, cuáles son los tiempos de las plantas, qué necesitan, cuándo se cosechan, sumado a la gratificación de producir nuestros propios alimentos, de la huerta directamente al plato, ¿no? Y esto también nos ayuda a cuidar un poco el bolsillo y nos ahorramos incluso unos cuantos pesticidas porque estamos produciendo frutas y verduras agroecológicas. Algunos datos que les pueden servir si se animan a emprender esto de la huerta en casa. Pueden empezar con semillas o con plantines. En cualquiera de los dos casos, siempre está bueno saber de dónde vienen esas semillas para asegurarnos que no estén modificadas genéticamente. Una buena opción son las semillas que entrega el INTA, que las entrega incluso gratuitamente. Y también si no, bueno, pueden empezar con plantines y eso va a adelantar mucho el proceso. Otra cosa que les recomiendo es que vean videos o hagan algún curso. Yo hice uno de cuidar la tierra, que la verdad que lo recomiendo, pero también está el canal de YouTube del INTA donde hay mucha información y está bueno que también puedan bucear un poco ahí. Y después sigan cuentas relacionadas con el tema, hay muchas cuentas de Instagram, mucha información. Y hay muchos tips huerteros que pueden sacar de ahí. Pueden empezar con algo chiquito, por ejemplo, macetas con especias, perejil, tomillo, romero, albahaca, menta y de a poquito ir sumando otras cosas. Los invito a animarse y a disfrutar el proceso. Bueno, espero que les haya gustado el tema de hoy. Si ya tienen su huerta iniciada o están por arrancar y quieren compartirnos sus fotos, lo pueden hacer al Instagram del programa. Nos vemos en el próximo Espacio Nutritivo. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Acompañando Crianzas. La frase de hoy me encanta porque es una frase propuesta por ustedes. Para eso creamos este espacio, para que puedan compartirnos sus dudas y desde Acompañando Crianzas brindarles la data justa que necesitan. Vamos al consultorio con la doctora Estefanía Yuskiewicz-Francé, pero antes repasemos la frase de hoy. Mi nieta caminó directamente sin gatear. ¿Mito o verdad? La semana pasada nos escribió Marta y nos dejó su mito o verdad. ¿Puede ser que mi nieta, Josefina, caminó directamente sin gatear? Tiene 12 meses. ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede ser verdad esto o mito? Y es verdad.
Me encanta que pasen estas cosas, que nos escriban las abuelas, que nos escriban las tías, la madre, el padre, el tío, el padrino, quien quiera, que nos escriban. Nos encanta recibir este mensaje. Y es verdad. Los niños y niñas pueden caminar directamente sin haber gateado previo a caminar. Cada niño, el desarrollo motor influye mucho en lo que vamos haciendo nosotros en los primeros meses de vida. Es importantísimo que los niños tengan movimiento libre. Y el movimiento libre es dejarlos en el piso. Así simple como dejarlos en el piso. En un lugar seguro, obviamente. No los vamos a dejar en un lugar nuevo donde haya 3 perros que no conoce. Bueno, no. En un lugar donde estemos seguros, que sea cálido, que haya silencio o que haya el sonido habitual para nuestra casa. Que esté calentito, que esté confortable ese niño o esa niña que está en el piso. Y empezar a dejarlos en el piso a partir de aproximadamente 2 a 3 meses. Con esto empezamos a lograr autonomía en sus movimientos, que puedan tener movimiento libre. Esto les da mayor confianza al niño cuando va creciendo. Y después las maneras de gatear, hay un montón de opciones. Hay algunos que gatean y caminan. Hay algunos que sentados van haciendo como un movimiento que van saltando y no gatean. Hacen eso y pasan a caminar. Como también hay niños que directamente caminan, como el caso de Marta, que nos dejó esta pregunta y nos encantó para poder dar esta respuesta. Es verdad, los niños pueden caminar directamente. Los esperamos con más mitos o verdades, y si tienen ganas de dejarnos sus mitos o verdades que están surgiendo en casa y que salen estos temas, bienvenidos sean. Y llegamos al final del programa de hoy. Recuerden buscarnos en el canal de YouTube de la Televisión Pública Pampeana. Ahí van a encontrar todos los programas con entrevistas a distintos profesionales de la provincia, profesionales que trabajan con infancias diariamente. Nos encontramos el martes que viene a las 9:30 y los viernes a las 15 horas por la pantalla de la Televisión Pública Pampeana. Gracias por acompañarnos y gracias por acompañar infancias y crianzas desde el respeto y el amor. Nos despedimos con un consejo inmenso de la doctora Laura Corredera. Hasta la próxima. Bueno, mi consejo inmenso es que los adultos somos niños arruinados. No perder la capacidad de asombro es el verdadero desafío de crecer.